puedo amarte, porque no vienes hasta Buen día. Buen día a todos y todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá en Puebla junto a Gasti Cardú, junto a Prim Ellick, los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana en esta emisión distinta, quizás un poquito, eh, para quienes estén en YouTube. Se darán cuenta, no estamos en nuestra querida radio, en las instalaciones de nuestra radio, hay algunos problemas de infraestructura, pero bueno, lo hacemos igual y bueno, nos vamos a estar comunicando como siempre hasta las 9 y los escuchamos, los leemos por el canal de YouTube, no así como en esta ocasión la línea de WhatsApp. ¿Cómo andan, Gasti Pri? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos haciendo Puebla, este programa que nos encanta hacer todos los sábados, desde, bueno, este modo remoto, que un poco también ya nos tiene, es parte de nuestro programa, ¿no? Hemos hecho varias transmisiones, así que bueno, esperamos que salga de la mejor manera y acompañarlos, como decía el chino, hasta las 9 con un montón de información y de cosas que tenemos para charlar hoy. Hola, buen día. Vamos arrancando el día de a poquito yo al menos con mucho frío, no sé ustedes, no sé si mi casa quizás no es el lugar más calentito del mundo y como siempre con muchas ganas de encontrarnos, de seguir charlando con los y las oyentes que nos acompañan en cada mañana de sábado y con muchas ganas de conocer algo de todo lo que está pasando esta semana, para lo cual vamos a tener entrevistas con algunas personas muy interesantes, así que nada, no quiero spoilear, pero no sé, Chino, si puedo, si no puedo, si lo querés decir vos. No, Pri, sentite libre. Grandes entrevistas tenemos hoy. Vamos a estar en un día cargado de información como siempre, pero particularmente hoy nos vamos a dedicar a poder charlar con Alejo Caivano de la Defensoría sobre el fallo de la jueza Presca de IPF, con Berenice Llanés sobre lo que ha sido el censo popular de personas en situación de calle de la ciudad de Buenos Aires y también sobre deporte vamos a charlar como para ponerle un poco de color al día sobre los Juegos Bonaerenses en la provincia de Buenos Aires con Marco Ciani, director provincial de Deporte Social. En definitiva, lo mismo, un día muy cargado, también con una semana que ha sido simbólicamente muy importante y bueno, eso también, nada, cómo representa algo no solo para nuestro país en términos literales, ¿no? O materiales, sino también en respecto a lo simbólico que ha sucedido, por ejemplo, con YPF estos días. Sí, de todo esto vamos a estar hablando hoy y yo antes de separar un cachito y arrancar, voy a tirar un chivo como hacemos cada vez que tenemos la oportunidad, porque no hoy, sino el sábado que viene, vuelve a haber fecha doble en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio de la Madre de Plaza de Mayo, allí en el predio de la Exesma, que arranca este sábado 12 a las 18:30 con Tango en Compañía presentando Hoy se canta, junto a Pablo Castro, Silvia Guglielmi y Jimena Rodríguez Guevara, eh, con Iruzubieta en la guitarra. Y después a las 19:30 y como todos los meses hay Peña de los Abrazos, con conciertos, con feria de artesanos, con buffet a precios populares y como siempre la entrada es libre y con una contribución sugerida para acompañar toda esta movida, pero que por supuesto para el que pueda. Y como nunca, si no lo hacen las madres hace ya casi 2500 jueves, sino como lo vamos a hacer nosotros, no se suspende por lluvia. Así que bueno, y la invitación de Lecuni para todos y todas, el sábado 12, el sábado que viene a las 18:30
Tango en Compañía presentando Hoy se canta y a las 19:30 Peña de los Abrazos en la Exesma, Avenida Libertador 8151. Vamos con un separador y arrancamos. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada Tenemos que preparar una pueblada. con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, estamos, como decíamos recién, un programa en el que vamos a estar charlando un poquito de todo, porque bueno, fue una semana también en en la que pasó mucho, eh, y, y bueno, y la verdad que queríamos poder tocar un poco todos estos temas. Hay un par también de cositas que vamos a ir diciendo durante el programa eh, que bueno, que quiero que Pri y que Gasti también nos puedan comentar de lindos trabajos que han hecho durante esta semana, y que podamos compartir, porque bueno, además de la felicitación y la experiencia, también son noticias relevantes y cosas que tienen que ver con todos y todas, pero... Pero bueno, poder charlar también esta semana, eh, nada, no sé, eh, y lo, y lo vamos charlando, pero bueno, em, nada, esta semana atravesada también ya todos estos últimos días por el fallo de una jueza de Nueva York, donde donde lo que se pide es que Argentina entregue, regale sus acciones de YPF. Y, y la verdad que bueno, queríamos profundizar un poquito en en este tema porque es de una gravedad muy grande. Vamos a estar hablando un poco de esto, vamos a escuchar también algunos fragmentos de lo que dijo Axel Kicillof en conferencia de prensa esta semana desde desde la gobernación, y después vamos a estar hablando también, como decíamos hace un ratito nomás, con distintos especialistas para poder analizarlo también de distintos puntos de vista, puntualmente hoy con abogados para que poder ver legalmente, bueno, cómo podemos avanzar en esta causa tan tan compleja. Eh, pero bueno, cómo vieron lo que pasó? Bueno, eh, el fallo este que llega y donde se propone una reprivatización de YPF. Sobre todo la utilización política, ¿no? de este fallo que viene nada más y nada menos de una corte de Estados Unidos, eh, con un interés político totalmente explícito, que es, bueno, nada más y nada menos que utilizarlo por parte de Milei para atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires en esta batalla que se está dando desde el primer día que Milei asume como presidente, ante, bueno, nada, la figura de Axel como la única o la mayor alternativa o contracara, ¿no? A este modelo económico que propone Milei. Y bueno, los insultos nuevamente del presidente hacia el gobernador y la utilización de este proceso judicial como una carta más para atacar y para divulgar falacias sobre el mismo Axel Kicillof. Un fallo que atenta contra la soberanía, un fallo que atenta contra la recuperación de nuestros recursos y un fallo que atenta contra algo histórico que es nuestro patrimonio petrolífero, ¿no? Nuestra YPF,
que bueno, que fue recuperada, que mismo decía Axel que era uno de los hechos más importantes de nuestra historia reciente, y que hoy, bueno, está bajo una carpeta de un gobierno que si la puede vender va a buscar el mejor postor, porque para ellos es una tarjeta de cambio. Pero bueno, es un poco la situación que está viendo el gobierno nacional, y que vamos a ir profundizando obviamente con especialistas para el tema más jurídico. No es casual que todo esto suceda justo en la previa a las elecciones, sabiendo que también posterior, ¿no? al fallo que se da con Cristina, bueno, vuelve a haber una fuerte como reorganización social del peronismo y de volver a pensar en la estrategia, digo, Milei anti-Milei, y esta cuestión de, bueno, hay algo ahí claramente latente que se ve, que tiene que ver con el propio funcionamiento de cómo se manejan los yanquis con esta cuestión, ¿no? De, bueno, comprar deudas baratas para después hacer un negocio, más allá de pensar en la verdadera justicia como tal, algo que, bueno, ya venimos viendo totalmente complicado en nuestro país los últimos meses, los últimos años en general, pero particularmente también cómo se va manifestando esta cosa de, bueno, los mejores postores cuáles son, y en definitiva, no solo eso, sino dejar de pensar a YPF como una empresa que está en Argentina y punto, sino pensarla realmente como parte de la soberanía, del patrimonio. Digo, ¿qué hubiese pasado con YPF si no se expropiaba en el 2012, si no se generaba todo lo que se generó a raíz de eso, con Vaca Muerta y demás, sino esto, ¿no? Como, bueno, no nos importa nada, después vemos cómo lo resolvemos. Milei, en definitiva, tampoco le sirve tener que entregar YPF porque no le sirve perder más guita, sino que necesita que entre, pero, pero lo mismo, ¿no? Que poco resulta casual cuando vemos que en el marco de las elecciones, en un momento donde están viendo que encima se les está yendo todo para abajo, justo encuentran algo con sus propios aliados estadounidenses para poder decir, bueno, qué hacemos ahora para también seguir moviendo la agenda mediática, ¿no? En un contexto donde estamos viendo que hay una jueza que detuvo a 5 militantes para hacer un scratch, por ejemplo, ¿no? Sí, absolutamente. Y también esto en línea bueno, de que justo, esto no diciendo que haya una intención, pero también este fallo que cae eh, exactamente en estos días que estamos atravesando, que por suerte para todos y todas ya estamos de a poquito saliendo, pero de mucho frío y ola polar en el medio de la cual, bueno, muchísimos hogares argentinos se quedaron sin suministro de distintos servicios, eh, sobre todo de gas, que, que él fue el más eh, afectado. Y esto, y deja, pone de relieve como la importancia de poder tener una política pública y las herramientas para ejecutar una política pública y una planificación en materia de cuestiones que son de interés común, porque en definitiva eh, lo que, lo que se está discutiendo eh, es eso, porque por supuesto, a ver, todo esto cae en un contexto como, bueno, este fallo de la jueza Presca, dígase, además, es el mismo juzgado, la sucesora del juez Griesa, que es el juez que había fallado en contra de la Argentina con las causas iniciadas por los fondos buitre. Eh, y, y que además también, esto, como decía Pri recién, ¿no? Tiene una metodología muy similar. Este fallo de la jueza Presca, que es escandaloso por donde se lo mire, y ahora vamos a arrancar a escuchar algunos de los archivos que trajimos para tratar de discutir esto. Es el fallo de una jueza distrital de Estados Unidos, eh, que toma determinaciones y definiciones por sobre nuestra soberanía, eso en cuanto a dónde se juzga, quién lo juzga, pero además la causa, los demandantes, digamos, eh, también
ahí hay una similitud y una metodología muy similar a la de los fondos buitres. No sé si se acuerdan, el conflicto con los fondos buitres es ese conflicto donde Argentina había logrado reestructurar luego de dos instancias de negociación, un 93% de la deuda soberana que había contraído, eh, y tiene un conflicto con el 7% con los tenedores de deuda, ese 7% que faltaba negociar. Ahora, esas negociaciones sobre ese 7% de deuda no eran con quienes nos habían prestado dinero en un primer momento, sino, bueno, esos bonos se van después comprando, vendiendo en el mercado y habían sido vendidos a precio defaulteado. eh, y después, con una inversión muy pequeña que implicaba comprar esos bonos de deuda, venían judicializaban la situación, exigiendo el pago de esos bonos y se llevaban ganancias mucho mayores. Algo muy similar pasa con esto, ¿no? Donde se está reclamando una deuda de 16.000 millones de dólares, pero quienes están haciendo la demanda la compraron en su debido momento por muchísimo menos, por la milésima parte. Vamos a escuchar para eso, ahora es el audio y video número 9 creo, donde, sí, 9 donde Axel Kicillof en conferencia de prensa que dio para hablar sobre esto, nos decía lo siguiente. Es decir, que todo esto que está hoy en cuestión no es verdad, es cuestionable. Lo que no quiere decir que un juez de Nueva York, como fue el caso de Griesa, no pueda fallar a favor de un fondo buitre, en este caso una jueza a favor de Burford. Esto no es imposible, pero era muy improbable, tan improbable que el juez de la quiebra, cuando vende el juicio, lo vende a 15 millones de euros. Esto que ahora teóricamente ocasiona una sentencia de 16.000 millones de dólares. Evidentemente era bastante improbable porque nadie se va a desprender de un derecho que con alguna certeza te puede hacer acceder a 16.000 millones de dólares por 15 millones, no tiene lógica. Es decir que la verdad que lo absolutamente escandaloso es que esto se esté juzgando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitres contra la República Argentina y que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada, que nuestra Constitución vale menos que el estatuto de una empresa. Y esto realmente es, desde el punto de vista jurídico, creo que casi unánimemente compartida esta opinión, pero se agregan las cuestiones políticas a este fallo absolutamente insólito por una cifra exorbitante juzgado en Nueva York. Bueno, la verdad es que se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Lo quiero decir con toda claridad, porque no tiene derecho un juez de Nueva York, una jueza de Nueva York, a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? A Axel en conferencia que dio esta semana y ahora vamos a ver también un poco, o sea, bueno, él da la conferencia por supuesto por la gravedad del asunto, pero también porque fue protagonista también de un ataque dentro de la Argentina en este marco y también dio respuesta y explicó por qué, bueno, cuál tiene que ser la postura argentina, pero como explicaba recién Axel, nada, lo que el fallo dice, en definitiva, es que tras la expropiación, que ahora, bueno, vamos a hablar de cómo se dio, pero básicamente lo que hay es una contraposición entre lo que dice la Constitución Nacional sobre la potestad del Estado de expropiar y lo que dice el Estatuto de Repsol. Y lo que dice la jueza Presca es que la Constitución Nacional vale menos que el estatuto de una empresa privada. Sí, recordemos que la expropiación de este 51% de acciones que se da durante el gobierno de Cristina y durante
el mandato de Axel como ministro de Economía no se da, digamos, por una decisión política arbitraria del peronismo, decir, listo, te expropio el 51% porque lo digo yo y se termina ahí. No, es un proceso que se da en términos democráticos, digamos, de una magnitud muy importante, porque se trabaja en el Congreso, porque se vota, porque se discute, porque llevó un tiempo, no fue un día para otro. Recordaremos quienes tenemos presente la noticia o si accedemos a Google y lo buscamos, bueno, toda la discusión que se dio en los medios, fue una decisión política de la magnitud que tiene para haber recuperado YPF, pero que se trabajó y que se hizo votada en el Congreso por la mayoría, digamos, ¿no? Por la mayoría de los representantes. Quiere decir, y con esto digo de que hubo un sustento político, de que hubo un acompañamiento de las fuerzas y de los representantes de la sociedad en las cámaras, pero sobre todo hay una utilización política de esta noticia, la cual Milei utiliza, como decíamos antes, para hacer campaña contra Axel, para pegarle a Axel, pero que él también apela a este fallo. Porque él incluso dice que va a ir a la Cámara de Apelaciones, a la Corte Suprema, digo, porque este fallo no lo beneficia tampoco, porque él necesita, como decía Pri hace un rato, que ingrese dólares, que ingrese dinero, que se les está acabando. El juego del carry trade, el juego de, de la timba financiera, bueno, los está dejando sin dinero y este fallo también los perjudica. Lo que pasa es que lo quieren utilizar. Exacto. Y porque esta es una causa que viene hace tiempo y hay un posicionamiento histórico de la Argentina. Esta es una causa iniciada ahí apenas después de la expropiación y hay una defensa argentina que lleva ya más más de 10 años planteando una serie de argumentos que tienen que ver con esto, con la defensa de nuestra soberanía, con defender el proceso de expropiación, la legitimidad que tuvo, con decir que el monto que pide la jueza Presca, que pedían los demandantes, es irrisorio. Pero bueno, lo grave que ha ocurrido esta semana es que el día lunes, cuando sale el fallo de, de la jueza Presca, esto dándole razón a los demandantes, eh, Milei no pierde la oportunidad para utilizar ese fallo y para expresarse con la verborragia que lo caracteriza, con el nivel de agresividad y de insultos que le conocemos, pero no contra el fallo, no contra los demandantes que atacan y que atentan contra nuestra soberanía, sino contra Axel Kicillof. Ese día escribió en Twitter, en X, lo siguiente: un fallo contra Kicillof. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Bueno, esas declaraciones son gravísimas. Esas declaraciones son muy graves. Eh, pues más allá del disenso, más allá de temas que hemos discutido muchísimo, como los niveles de agresividad
con los que se maneja. Eh, pero este fallo es estratégicamente y en materia de defensa de nuestra soberanía muy grave porque hay una contradicción. En ese mismo texto que tiene no más que 5 párrafos, hay una contradicción entre decir que se va a apelar el fallo porque el fallo está, si uno lo va a apelar es porque no lo comparte, porque ese fallo está mal, pero al mismo tiempo dice, che, todo esto es culpa de Kicillof y después lo adorna con una serie de adjetivos. Bueno, lo cierto es que no, o es culpa eh, o es culpa de los demandantes, de estos tenedores de bono de deuda con actitud buitre que compraron a un precio irrisorio esos bonos de deuda y ahora piden un monto irrisorio por esos bonos, porque piden una serie de compensaciones, intereses, etcétera. Eh, eh, y es culpa de la jueza Presca, que falla desde un tribunal distrital de los Estados Unidos por sobre la soberanía nacional. Y es más, lo hace aplicando, diciendo que va a aplicar la legislación argentina, y en un ratito hablaremos más de esto. Eh, bueno, o es culpa de ellos. En cuyo caso hay que apelar el fallo, o es culpa de él, enano soviético, inútil, todo lo que quieras, de Kicillof. No puede ser las dos cosas, no se puede decir es culpa de Kicillof y decir vamos a apelar el fallo. Y vamos ahora con el video 10, ya cerrando este bloque, bueno, para ver qué decía Kicillof sobre esto, qué es lo que lo lleva a hacer la conferencia de prensa del día martes de esta semana. Ahora, ¿cuál es lo grave de lo que está ocurriendo? Que hoy quien gobierna en la Argentina es Milei y su fuerza política, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo, entregar todo, y que lo que ha hecho, por eso es la primera cuestión que destaco, que Milei, obviamente con ese modo que tiene, con los insultos, con todo lo que hace absolutamente, creo yo, desubicado, pero más allá de eso, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, porque si no tendría que decir, bueno, tiene razón la jueza, no, se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo, o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado. Contra el interés nacional y esto, contra la propia estrategia que viene llevando la Argentina en esta causa, en este juicio, desde hace más de 10 años. Y bueno, y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros, y ahora lo vamos a seguir profundizando y discutiendo también en los próximos bloques, es defender nuestra soberanía, defender la causa nacional, porque YPF es nuestra, es de todos los argentinos y argentinas, y no se puede vender y no se puede, y mucho menos regalar, porque después qué pasa con este fallo, que es el monto que piden eh, por, por YPF, pretenden cobrárselo, ¿de qué manera? Con las acciones que tiene el Estado Nacional sobre la empresa. Y bueno, nos quedaron muchísimos temas afuera que los iremos tocando ahora en el resto del
del programa, pero cerramos y ya lo enganchamos con la tanda, con el video 8 que son las palabras de Carmen Arias este último jueves en la marcha, como siempre, de las Madres de Plaza de Mayo. Con este gobierno no tenemos nada bueno de qué hablar, lamentablemente. A mí me da mucha bronca cómo se mete con todos, especialmente con Axel, persona que nosotros queremos tanto y que tanto hace por todos, y sin embargo lo siguen atacando en todo lo que pueden. Es tan sabiondo nuestro presidente que hasta cuando dijo el refrán para hablar mal de Eve, en vez de decir de hacer la O con el vaso, dijo el cero con el vaso, que no es así. Pero bueno, es lo que tenemos que luchar, y después todo lo que está pasando, lo que se está haciendo en Quilmes, esos allanamientos que son totalmente ilegales. Hay una compañera en Lomas que me escribió a mí para que me cuide, no sé si piensa que pueden seguir por Lomas las cosas. Así que bueno, tenemos que luchar contra todo eso, como dijo Demetrio, ganar las elecciones, ir todos a votar para ganar y poder sacar de una vez por todas. Si pudiera ser antes de las elecciones, mejor todavía. Sacarlo de una buena vez a este gobierno. Muchas gracias, hasta el jueves que viene. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Bueno, volvemos con Pueblada en esta emisión que estamos haciendo desde nuestros hogares. No estamos ahí en el piso de la radio, que esperamos ya volver para el sábado que viene. Y estamos ahora en
compañía de Alejo Caivano, abogado y referente de la Defensoría de Laburantes. Así que, Alejo, si te parece, bueno, si querés primero contanos qué es la ADF y después metele nomás. Buen día, muchas gracias, por supuesto. La ADF, la Defensoría Laburante, es una organización que este año cumple 5 años, digamos, y que empezó acompañando todo tipo de problemáticas de trabajadores, digamos, en el contexto de la pandemia, y últimamente estamos también trabajando en relación a la defensa de derechos por responsabilidad de este gobierno que viene terminando con todo tipo de derechos en todo sentido. Y tenemos laburo territorial en relación a niñeces, en relación a problemáticas de vivienda y de todo tipo en Capital Federal principalmente, en la zona de 11 y en la 21-24. Bueno, la verdad que esta semana fue súper intensa, digamos, ¿no? Con esto que cada tanto nos pasa en este país de que algún juez de algún lugar del mundo quiere intervenir en cuestiones que son fundamentales para nuestra patria, ¿no? Yo me quiero detener un poquitito en el tema del juicio, en primer lugar, porque la verdad que fue bastante sorprendente el lunes cuando nos enteramos que esta jueza, Violeta Presca, había tomado la definición de ordenarle a Argentina el tema de la cesión del 51% de las acciones de YPF. Entonces empezamos a buscar de dónde viene esta jueza, ¿no? Que es una jueza de Nueva York, que fue designada en el lugar que tenía el juez Tomás Griesa, que se hizo conocido en su momento también por tomar este tipo de resoluciones. Es una nueva forma de imperialismo, ¿no? Y esta jueza fue nombrada por el presidente George Bush en el año 1992. Para entender un poquito la causa, digamos que esto es como cualquier tipo de juicio donde hay una deuda y esa deuda la compra otra empresa, ¿no? Como hoy por hoy pasa con muchísimos créditos financieros o hipotecarios, donde hay una empresa que es la que tiene la deuda y otra empresa que la compra, ¿no? En este caso se debe a que el demandante principal, digamos, en este proceso es el fondo Burford Capital, que es el que compró los derechos del litigio del grupo Petersen, digamos, de la familia Skenazy. Esta jueza ya había fallado contra Argentina ordenando la indemnización, pero ahora plantea que el pago se ejecute mediante la entrega de las acciones de YPF, ¿no? Que es un tema bastante sensible que vamos a trabajarlo. Igualmente, este fallo es importante aclarar que está apelado y va a una cámara de la misma entidad que tiene que hacerse cargo de resolver si está de acuerdo o no está de acuerdo con esto, y ha tenido comentarios, digamos, en contra incluso de personas que han sido parte del gobierno de Macri en su momento, ¿no? Porque lo que pasa acá es que el sistema de justicia de Estados Unidos es distinto al nuestro, y una sentencia de cualquier instancia puede ser ejecutada, digamos, por más que tenga una apelación pendiente. Entonces, es una resolución que le da derecho a este fondo buitre para, obviamente, hacerse con el control del 51% de YPF. Lo increíble, y esto fue algo que se planteó mucho a lo largo de la semana, es que la inversión de esta empresa, de este fondo buitre, para quedarse con lo que es la quiebra del grupo que mencioné anteriormente, la inversión fue de $15 millones. O sea, con $15 millones pueden llegar a acceder a un monto de 15.000 millones de dólares, como está evaluado hoy por hoy la parte correspondiente a las acciones de la empresa de YPF, ¿no? Y nos dio 14 días, nos combinó por 14 días. La verdad que es una cuestión insólita, ¿no? Bueno, esto la verdad que es increíble, ¿no? O sea, escuché que anteriormente mencionaban el tuit de Javier Milei cuando salió el fallo, responsabilizando a Axel de esto, lo cual es un delirio, francamente, porque en nuestro país se votó la ley, digamos, de expropiación el 3 de mayo de 2012, y la propia Constitución Nacional de nuestro país habilita que exista este tipo de procedimientos, ¿no? Que es la expropiación por la causa de utilidad pública,
que tiene que tener ley e indemnización, todos los requisitos cumplidos. ¿Cuál es la definición de este tipo de tribunales? Lo que el Estado argentino recuperó por ley en el año 2012, a través de una jueza en este caso, quieren quedarse con la propiedad de una empresa que es de todos los argentinos, porque las acciones son de todos los argentinos. Qué locura. Alejo, y una consulta, porque ahí en un momento, bueno, como se le dice a la jueza que que no puede fallar aplicando la legislación norteamericana sobre esta causa, y bueno, como lo que cuenta Axel Kicillof en la conferencia que da en respuesta ante esta situación el día martes, es que la jueza entonces dice, bueno, entonces aplico la ley argentina, como una cosa así, un absurdo. Nada, bueno, la primera vez que lo habíamos escuchado. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Porque los jueces de Estados Unidos, digamos, y de otros países, en lugar de someterse a una jurisdicción internacional, que, digamos, y no lo hacen porque Estados Unidos rechaza ese tipo de jurisdicciones, ¿no? O sea, Estados Unidos rechaza las jurisdicciones internacionales en general, entonces considera que sus tribunales son los tribunales máximos en la definición de cualquier situación. Entonces, como rechaza, plantea que el argumento legal es que el estatuto de YPF habilita a que este tipo de juicios se lleven adelante, ¿no? El estatuto originario de YPF. Ahora, estamos hablando de una circunstancia en donde hubo un montón de modificaciones legales desde el punto de vista del patrimonio, de la propiedad, pero sobre todo desde el punto de vista de la soberanía, porque con ese argumento están yendo en contra de la propia idea de que la jurisdicción está limitada a cada uno de los países, ¿no? El sistema de justicia de nuestro país y del mundo en general habilita que la mayoría de los procesos tienen raigambre nacional, o sea, se desarrollan en un territorio concreto, ¿no? En este caso, la jueza utiliza un argumento que es como un argumento que favorece la posibilidad de que bombardeen cualquier país, por la legislación del país que están yendo, en este caso, a quedarse con los bienes, ¿no? Y esto no es otra cosa, la verdad, que un estatuto legal, digamos, como remixado, digámosle, para actualizarlo en esta época. Es un estatuto legal del coloniaje planteado por una jueza con una intervención que no es un portaaviones, pero la definición, si esto se llevara adelante, si esto no fuera frenado en los tribunales o con decisiones soberanas de nuestro país, llevaría una pérdida de patrimonio enorme, ¿no? ¿Y qué hizo el presidente argentino? Digamos, es una cuestión increíble, ¿no? Porque en lugar de priorizar el interés nacional que tenemos y en lugar de defender la soberanía de nuestro país y las decisiones institucionales con las cuales puede o no estar de acuerdo, pero fueron sancionadas mediante una ley, el presidente podría plantear una nueva ley que se discuta en el Congreso eventualmente y contaría con un montón de personas, un montón de diputados y senadores que votarían con el gobierno. En lugar de hacer eso, porque sabe que sería una decisión que no apoyaría a la mayoría de nuestra población, lo que plantea es responsabilizar a Axel de la definición del gobierno en ese entonces de Cristina, digamos, en el cual Axel tenía un rol muy importante al respecto de esto, y defender a la jueza, ¿no? O sea, como hay una cosa acá que está planteando donde no se discute el rol de un juez que está interviniendo en la política soberana de cualquier país, ¿no? En este caso, la verdad que en nuestro país es un derecho, la facultad de expropiar es un derecho que está por encima, es un derecho constitucional, y por ende va a estar por encima de cualquier estatuto de empresa, por más que esa empresa plantee en su estatuto cualquier cuestión, porque es una definición de orden público, digamos, las definiciones de orden público y los derechos constitucionales están por encima de las regulaciones, de los estatutos, de las leyes particulares, etcétera, etcétera, ¿no? No se puede crear Alejo. una isla. Sí, perdón. No, bueno, primero saludarte y agradecerte por todas estas explicaciones que la verdad que son muy pertinentes. Preguntarte, quizás más en modo reflexivo, ¿no? Dábamos la noticia al inicio del programa, lo escuchábamos a Axel también y te escuchamos a vos, y uno se pregunta,
¿por qué crees que sale ahora este fallo, no? Por qué en este momento, digo, eh, qué reflexión tenemos al respecto? La verdad que este tipo de definiciones y estos fallos son señales políticas muy concretas, ¿no? En momentos, no es casual que salga en este momento, ¿no? En un momento en donde se está discutiendo que en relación al precio del petróleo, por todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, aumenta el precio del petróleo, se está discutiendo de que hay digamos, desde el comienzo del mandato de Trump hay una intervención, digamos, en todo lo que es la intención de modificar los impuestos referentes al comercio, y eso trae una modificación internacional muy grande, y donde Estados Unidos busca subordinar a aliados, digamos, porque esto es lo increíble, ¿no? Estamos viendo de que Milei es una persona que se alinea automáticamente, no tiene ningún tipo de detalle con Trump, por más que desarrolle una política contraria a la que plantea Trump, Milei se alinea. Entonces, efectivamente hay una evaluación, por lo menos de parte de los poderosos Estados Unidos, donde buscan subordinar a Argentina a su interés, incluso quedándose con nuestros recursos. Y presumiendo de que la respuesta del presidente, en lugar de defender el interés nacional, va a ser la que tuvo. Por suerte, en nuestro país tenemos una base de derechos, de legislación y una constitución que nos va a garantizar, por lo menos, que para que esto pueda avanzar, para que una resolución tan brutal como la de la jueza pueda avanzar, tienen que ir en contra de provincias, tienen que ir en contra de un montón de personas y tienen que ir en contra, digamos, de un interés nacional que la gente no se puede llegar a imaginar lo que puede ser una nueva privatización de YPF. Y esto es importante plantearlo, ¿no? Una privatización en estas características netamente es como entregarles una provincia, es entregarle parte de nuestro territorio. Y eso no cuenta con el consenso de la población, ni incluso de una gran parte de la gente que pensó que votar a Milei era una alternativa, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, y la respuesta, la verdad, de Axel el día siguiente al tuit de Milei y la conferencia de prensa fue muy clara, porque está en la defensa de una institucionalidad, está en la defensa de una patria que hay que llevar adelante en todos los terrenos, lamentablemente. No queda otra. Excelente, Alejo. Bueno, vos nos decís, porque sabemos que que está complicado con los tiempos, que tenés otras responsabilidades, pero te hago una más si tenés. Em, no, bueno, porque ahí Axel, en esta misma conferencia, también lo que dice es que van a investigar posibles vinculaciones, y bueno, estuvieron circulando algunas, algunas noticias, y bueno, y sabemos que Milei se la pasa viajando para Estados Unidos, y que no es la primera vez que parece tener más interés en defender otros intereses, valga la redundancia, que el nacional. Y bueno, incluso el procurador de la Nación, que tuvo que correrse de la causa porque en otras ocasiones había, no sé cómo se dice, pero litigado o había participado en favor de la otra parte. Bueno, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esta situación? Bueno, hay un intento de acortar camino, ¿no? O sea, este gobierno en muchísimos aspectos, cuando puede plantear una reforma legislativa lo hace, y cuando no, por ejemplo, va directamente con el presupuesto, va directamente a la intervención con el presupuesto, y en este caso, así como sucedió con el tema de la estafa Libra, que todavía se encuentra en investigación tanto en Estados Unidos como en Argentina, lo que sucede con esto efectivamente es que hay especulaciones de que la oportunidad de que salga este fallo en este momento justificaría una privatización o justificaría una decisión que para el presidente sería más fácil tomarla, teniendo un fallo en contra de nuestro país en los tribunales de Estados Unidos, ¿no? El tema que hay es que este tema es de tanta entidad, ¿no? No sé si se acuerdan, en su momento habían embargado la fragata Libertad, había sucedido una serie de cosas a lo largo del tiempo que tenían un peso más simbólico. Este embargo, digamos, esta posibilidad de que se ejecute este embargo, ¿no? Y que las acciones pasen a propiedad de este fondo buitre, establece un antecedente muy grave para nuestro país.
Porque si la intención de mi ley es, por un lado, llevar adelante estas acciones, el límite, digamos, y las posibilidades que tenemos de que efectivamente estén planteando entrega del territorio, que estén planteando todo tipo de beneficios respecto de que los recursos que tenemos en nuestro país queden en manos extranjeras, es una cuestión que no lo están evaluando ni siquiera para que sea aprobado por el Congreso. Están planteando una intervención directa con quienes son, por lo menos en este caso, los aliados principales de Estados Unidos, de Javier Milei, y es una vía que ni siquiera quieren que pase por el Congreso. Es algo absolutamente ilegal, ¿no? Y esto hay que, por supuesto, denunciarlo en todas las instancias posibles. Sí, y hablando de cuestiones ilegales y que no han pasado por el Congreso, pienso bueno, en esta última toma de deuda, ¿no?, que hizo este gobierno con el fondo, y también se me viene a la cabeza cuando te escuchaba hablar, es imposible no relacionar, bueno, esta postura de la jueza de Estados Unidos con las palabras o aquella declaración de la máxima representante del FMI, cuando decía que, en otras palabras, había que votar a Milei en estas elecciones, ¿no? Digo, cómo el gobierno, que, bueno, recién hablabas y el chino también lo decía, que, que representa a veces mucho más los intereses de Estados Unidos que los intereses de nuestra patria, se mete en estas situaciones donde el FMI dice que hay que votarlos porque son quienes toman deuda, y se ponen a defender a una jueza que atenta contra nuestra soberanía, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente, ¿no? Y es sorprendente porque lo hacen de una forma absolutamente descarada y pretenden tener una impunidad, porque la verdad que lo que sucede con esto es que Argentina ya tiene una deuda tan importante sobre todo lo que es nuestro movimiento económico anual. Tenemos una deuda tan importante para nuestras futuras generaciones, yo lo pienso en relación a mi hijo, lo pienso en relación a nuestros nietos, que en términos de soberanía va a ser muy difícil resolver. Y si encima tenemos como primer presidente, como tenemos a un agente de este tipo de organismos institucionales, un presidente que defiende a las decisiones de una jueza de Estados Unidos en contra del interés nacional, la verdad que tenemos un escenario absolutamente muy complicado, sobre todo en un mundo donde el intervencionismo de algunos países está a la orden del día, ¿no? Así que bueno, muy, muy preocupante la situación, sin dudas. Te agradecemos, Alejo, el tiempo, el espacio. Te dejamos, si querés, dejarnos una reflexión final, y si no, bueno, muchas gracias, y también, bueno, a disposición, y cuenten con el espacio, y quiero felicitar también y contarle a quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, del laburazo que hace la ADF también. Así que les recomendamos que lo sigan en las redes, que los escuchen en su programa de radio los miércoles también, y bueno, y felicitar todo lo que hacen. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que también hay una disposición, me parece que es fundamental construir redes, y tenemos que tratar de lograr brindar toda la información posible en este contexto, y organizarnos y juntarnos, porque la verdad que como bien lo plantea Axel, la verdad que la patria está en riesgo, digamos, hay que defenderla, y hay que intentar lograr que por lo menos seamos conscientes, todos los argentinos, de la pesadilla que estamos viviendo, y de que tenemos que pensar cómo dar la vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, una alegría enorme conocerlos a ustedes, por supuesto que estaremos en contacto y a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Alejo Caivano, abogado y, bueno, integrante de la ADF, la Defensoría de Laburantes, que, bueno, con quien estuvimos reflexionando sobre esto. Les pido disculpas, creo que se escucha el gallo del vecino, pero bueno, es así. Y nada, esto, ¿no? Como no dijimos quizás lo más elemental antes, cuando estuvimos hablando un poco también sobre YPF y sobre toda esta situación. Pero bueno, vieron que después de la expropiación, todos los gobiernos
que vinieron después hacían gala y se jactaban de tener vaca muerta, los beneficios que va a traer eso para la Argentina. Bueno, vaca muerta es lo que es porque hubo una decisión del Estado, primero de tener la herramienta para poder pensar qué hacer con vaca muerta, y después la decisión de hacer las inversiones necesarias para poder explotar ese, ese recurso. O sea, vaca muerta no es que aparece de la nada, como siempre estuvo, pero cuando YPF estaba en manos de Repsol y de capitales privados, evidentemente no era de interés también hacer las investigaciones que había que hacer para poder explorar la posibilidad de poder hacer uso de ese recurso, y mucho menos con una perspectiva nacional o que anteponga las necesidades de la nación o de nuestro pueblo. Bueno, pero bueno, nada, por eso la importancia de tener una empresa estatal al frente de algo tan esencial y que nos atraviesa tanto a todos, y que bueno, como decíamos antes, también en estos días como queda más de manifiesto que nunca con esta ola de frío y las complicaciones que tenemos con el suministro de gas. Nos vamos un cachito y ya volvemos con más entrevistas y con más Pueblada. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM 530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, volvemos con Pueblada. Y nada, bueno, charlando, reflexionando
un poco, la verdad que es amplísimo el tema, recién en la tanda decíamos con Gasti, bueno, que nos quedó afuera, tampoco dijimos que en el medio de esta ola polar y de todo este conflicto se desreguló el precio de la garrafa, tema que ahora volvemos a abordar porque ya estamos en comunicación, ya estamos en línea con Berenice Yáñez, legisladora porteña. La semana pasada comentamos que se estaba terminando de realizar un censo popular de personas en situación de calle y bueno, hoy estamos en comunicación con Berenice para hablar sobre eso. Bere, buen día, ¿cómo andás? Hola Chino, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien, acá con frío y en un programa distinto, así que bueno, ahí nos dicen que se escucha muy Con bien, eco. pero ¿Se escucha bueno, bien? nosotros te escuchamos bárbaro. Ahí vemos si Perfecto. pelar un poco eso. Pero bueno, contanos, si querés un poco, nosotros algo veníamos charlando acá en Pueblada, pero bueno, ¿qué fue el censo popular de personas en situación de calle que se realizó la semana pasada? Bien. Bueno, él fue el tercer censo popular que realizamos. El primero se hizo en 2017, el segundo en 2019. Y bueno, del censo popular participaron más de 20 organizaciones que bueno, que lo organizaron, que hicieron la convocatoria y demás, y más de 300 voluntarios que se inscribieron en las redes sociales. El censo, bueno, hay una cuestión metodológica muy trabajada que tiene que ver también con las características de la población que íbamos a censar. El censo duró 3 días, del jueves 24 al sábado, ¿sí? Al sábado que fue de la semana pasada. Se salieron durante 3 turnos, mañana, tarde y noche, por toda la capital federal, ¿verdad? Nosotros, bueno, ya está el número, estamos preparando la conferencia de prensa que va a ser este día lunes a las 6 de la tarde en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, en la dirección, bueno, Carlos Calvo 2365. Estamos haciendo una fuerte convocatoria. La verdad que a nosotros justo nos coincidió la realización del censo con la ola polar, ¿no?, que atravesó nuestro país. Eso hizo que, bueno, obviamente el tema se instalara mucho, entonces vamos a aprovechar ese envión porque lamentablemente el tema de las personas en situación de calle hace un pico con las bajas temperaturas, pero apenas empieza a hacer unos grados más, ya el tema pierde la centralidad mediática que bueno, que cuando hace mucho frío obviamente hay una mayor sensibilidad. Pero bueno, nada, lo que les puedo contar de las primeras apreciaciones es que efectivamente la población de calle aumentó. Y bueno, ¿cuáles son las características, ¿no?, de la gente que hoy se encuentra en esta situación? Y la verdad es que hay muchas familias enteras viviendo, hay muchas personas adultas mayores, abuelos y abuelas, que incluso cobran la jubilación mínima, pero que con la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, obviamente hoy es muy difícil costear un alquiler, más los remedios que tienen que comprar, más el alimentarse, ¿verdad? Y lo que también veíamos es que hay una gran parte de la población que hoy está en esta situación que está en calle hace poquito tiempo. Que eso es un dato también muy importante porque, bueno, es toda la gente que a partir de la situación macroeconómica del país hoy se encuentra en esta situación, y el abordaje puntual a estas personas que hace poco tiempo que están en calle, yo te diría que es urgente, porque hay algo que también sabemos por trabajar esto, que cuanto más tiempo se extiende la persona en esta situación, después es más complejo el poder volver a insertarse.
Bueno, de esas apreciaciones también poder decir que también esto de que haya mucha gente que recientemente haya caído en calle y que esta sea su primera vez en calle, hacen que se desconozca las políticas públicas que existen, o dónde están los centros de inclusión, o dónde están los comedores, o con qué políticas se cuenta, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que si bien todas son de emergencia, estamos hablando tanto de los centros de inclusión como de los subsidios habitacionales. Hay un gran desconocimiento de estas nuevas personas que hoy se encuentran en situación de calle, porque bueno, es la primera vez que están pasando por esta situación y que realmente desconocen cuál es el entramado que hay de comedores, roperitos, duchas, centros de inclusión, DIPA y demás. Y bueno, esa situación también hace que sea aún más complejo. Pero bueno, nada, la verdad que fue una experiencia que llevamos adelante con todas estas organizaciones y que tiene el objetivo, por un lado, de construir un número real de cuántas son las personas que hoy se encuentran en esta situación, que también tenía el objetivo de poder acercarnos y poder romper esta barrera que se va generando con las personas que hoy están en calle debido a la estigmatización, criminalización y una fuerte discriminación que se hace fundamentalmente a algunos de los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después, bueno, tener también muchos datos que son de corte cualitativo, que tienen que ver con cuál es el acceso a la salud, el acceso obviamente a la vivienda, el conocimiento de las políticas públicas, si las conocen, si no las conocen, si estuvieron en centros de inclusión o no estuvieron, cuál es su situación con respecto al consumo problemático, cuál es su situación vinculada al trabajo. Bueno, nada, diferentes cortes, ¿no?, que tienen que ver con la trayectoria de vida de estas personas y que nos permiten también después no solamente construir el número real de cuántas son las personas que hoy viven en calle, sino también de tener datos que tengan que ver con la salud, con la educación, con el trabajo, con la vivienda, con el consumo problemático, con salud mental, que nos permiten también el después poder proponer una cantidad de políticas que nosotros creemos que, además de el cumplimiento tanto de la ley de ciudad como de la ley nacional 3706, la ley de ciudad, que nosotros también a través del censo planteamos el cumplimiento efectivo con el correspondiente financiamiento. Estos datos también nos permiten la formulación de diferentes propuestas, ya sea de ley o de abordaje, que creemos que tienen que tener una mirada más transversal, porque bueno, es una problemática muy compleja. Quien está en la calle prácticamente lo perdió todo, está caído absolutamente todo, ha perdido, la mayoría no tiene ya vínculo con su familia. Bueno, estamos hablando de personas que se lo cuentan a veces con suerte, cuando lo tienen con una frazada y un cartón. Entonces el trabajo de volver... Sí, perdón. Buen día, ¿cómo estás? Perdón que te interrumpa, pero me parece interesante esto que trajiste. Primero que nada, buen día, te saluda Priscila. Buen día, Priscila. En principio, qué interesante esto que marcabas respecto a la necesidad de hacer un censo popular, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene datos sobre las personas en situación de calle que claramente no están reflejando la realidad actual que se vive en la calle. Pero además de eso, me gusta que remarcaste algo interesante, que es la ley 3706, que ya está vigente, que existe, que no es nada, nuevo como de proponer cosas, sino de cumplir justamente con algo que ya está. Y preguntarte específicamente sobre eso, en qué punto sentís que hay un abandono del gobierno de la ciudad, o que directamente no se está pensando ni teniendo en cuenta esa legislación vigente. Bueno, el primer punto es que la ley llama a realizar un censo en conjunto con las organizaciones que trabajan el tema, y desde la formulación y sanción de la ley eso no ha sido posible porque no hay un acuerdo con respecto a la metodología, de cómo realizarlo. Después, lo que tiene que ver con, más allá de las políticas de emergencia, es lo que tiene que ver con lo que te decía antes,
La ley plantea el derecho al acceso a la salud, el acceso a la identidad. Bueno, muchas de las personas que censamos, obviamente que no tienen documento, y a veces es muy difícil que en el operativo, que no vemos por ningún lado, bueno, la posibilidad que las personas puedan tramitar su DNI, salvo cuando ingresan al DIPA, ¿viste? Hay 2 DIPAs en la Ciudad de Buenos Aires. Después es el derecho, lo que tiene que ver con respecto a salud mental, el abordaje que hay con salud mental en ciudad, algo que contradice incluso la ley, es el propio, lo que han sacado, que fue la cuestión del protocolo de abordaje para salud mental para personas en situación de calle. Bueno, ese protocolo que va en contra tanto de la ley de calle como de la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, plantea la internación para las personas en caso de que presenten riesgo para sí o para terceros, que eso está bien, pero la persona que lo tiene que realizar es un profesional de la salud, como en el caso de un psiquiatra, y en el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires de abordaje no está claro quién lo realiza y lo termina llevando personal del SAME o a veces la misma policía. Lo que tiene que ver con el trabajo, nosotros la ley también lo plantea. Si la problemática de calle no se aborda de manera transversal, es muy difícil lograr que las personas vuelvan a reinsertarse. Mira, yo te puedo decir no los datos, pero algunas cuestiones que por esta semana de haber estado procesando todas las encuestas que realizamos, bueno, una de las cuestiones que salta mucho es, bueno, ¿qué pensabas que te permitiría el salir de calle, no? Bueno, uno era el tema de la vivienda, de poder acceder a una vivienda, y el otro punto que sale muy fuerte es el tema del trabajo. Es muy difícil el conseguir trabajo o el mantener incluso changas estando en esa situación. Y la verdad que si nosotros no abordamos de manera integral, permitiendo, bueno, la capacitación y la inserción laboral y que las personas vuelvan a realizar un proyecto de manera autónoma, es como que permanentemente para lo que tenemos las políticas públicas terminan funcionando como una cuestión que reafirma o perpetúa la realidad de las personas y no que los modifica. Entonces ahí es, bueno, las políticas de emergencia como pueden llegar a ser el ingreso a los centros de inclusión, que en Ciudad de Buenos Aires han mejorado mucho, está bien, eso lo reconocemos, pero es una política de emergencia, ¿verdad? Lo otro que es también política de emergencia es lo que es el subsidio habitacional. Bueno, el subsidio habitacional es simplemente un subsidio en términos económicos que más allá de que también queda bastante insuficiente con lo que es el precio hoy de una habitación en un hotel familiar, es un subsidio que es solamente una erogación económica, que no tiene un seguimiento de las familias, que no plantea ningún abordaje interdisciplinario, que no tiene, nosotros eso incluso nos estamos peleando, y es una reivindicación que el subsidio habitacional se transforme en ley para que tenga otra jerarquía y que fundamentalmente cuente con otras herramientas para que el acceso no sea burocratizado como está hoy, ya que la mitad está judicializada, y que el índice esté atado, en su monto esté atado a algún índice, porque si no, la actualización del 690 es sumamente discrecional. Y siempre está muy atrasado lo que realmente es el precio de una habitación. Veré, con respecto al, sí, la ley es eso, Perdón, principalmente plantea el abordaje de salud, educación, trabajo, y obviamente que no haya solamente soluciones de emergencia, sino que garanticemos los derechos de estas personas de manera integral. Ahí vos decías al principio que justo surgió el relevamiento con toda la ola de frío y que también con eso se ve más en los medios de comunicación toda la situación de las personas en situación de calle, pero que bueno, que es algo que con un poquito más de calor de repente se deja de hablar. Y hay una pregunta que se nos ocurría, era bueno, ¿cuáles son las propuestas ahora después de haber realizado el censo para que
digo esto, ¿no? No se tape con todas las cortinas de humo que hace el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad respecto a estas temáticas y bueno, qué propuesta y qué respuesta puede haber del oficialismo frente a eso. Bueno, nosotros con la presentación de los datos del censo también hablamos de varias propuestas, ya sea para el abordaje como con respecto a cuestiones que se desprenden de la ley, ¿viste? En Ciudad hoy la respuesta que tiene es emergencia y es lo que te mencionaba antes. Son los centros de inclusión y el subsidio habitacional que viene bajando muchísimo los que es el número de beneficiarios. Eso también llama la atención. ¿Qué es lo que discutimos puntualmente con Ciudad? El abordaje que hace, que por un lado vos tenés una propaganda, ¿no? Hace 2 semanas el ministro salió a contar la inauguración de nuevos centros de inclusión, etcétera, etcétera, cosa que está bien, pero vos después tenés un abordaje que es el de los operativos de limpieza e higiene por parte de espacio público. Los operativos de limpieza e higiene fueron los que estuvimos denunciando el año pasado. No sé si recuerdan que la propaganda era limpiemos la ciudad, el antes y el después, y se mostraba, asimilando a las personas de calle con basura. Bueno, ¿qué pasa? Hay una realidad que es el levantamiento de las ranchadas, por ejemplo, en una ola de frío, mata, porque la ranchada es algo que protege a las personas que ahí están, ¿no? De poder estar todas juntas, de estar más protegidas, porque generalmente se arman con los cartones y demás. Si vos a esas personas no las podés obviamente obligar a ingresar a un centro de inclusión, ¿qué pasa? Ahí es cuando pasa de espacio público, un levantamiento de ranchadas, se generan situaciones de violencia, se generan situaciones de detenciones, ¿no? Porque todo lo que es abuso de la autoridad, quien lo quiere registrar una segunda vez, directamente va a una alcaldía de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, algo que también estamos planteando es que terminen y concluyan y que queden suspendidos todos los operativos de limpieza e higiene en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a las personas en situación de calle, que no haya ningún funcionario ni que haya ningún trabajador de la ciudad de Buenos Aires que quite las pertenencias a las personas en situación de calle o que ejerza violencia sobre esto. Otra de las propuestas es... Sí, perdón. ¿Cómo estás? Buen día, Ástica, te saluda. Preguntarte, es una reflexión que tengo y que quizás vos nos podés contestar. Digo, ¿por qué crees, no, que el gobierno de la ciudad decide ocultar este número, decide ocultar a estas personas? Porque lo que están haciendo realmente es eso, y es imposible no pensar o no traer a esta conversación testimonios, dichos de algunos funcionarios de que son personas de la provincia de Buenos Aires, como viste, queriendo tapar todo el tiempo, ocultar y ejercer esa violencia que por como vos decís, a veces es física y es en la calle, pero también es discursiva y es política. Bueno, obviamente que, mira, Ciudad realiza todos los años su informe, su relevamiento de personas en situación de calle. El año pasado, el último dato que tenemos de noviembre, del año pasado, fue que las personas en situación de calle eran 4.000 y pico. Generalmente a ellos siempre les da el número que tienen de plazas en los centros de inclusión. Entonces, como toda la gente que hay en calle, que gobierna la ciudad de Buenos Aires dispone de la cantidad de camas para que puedan ingresar en un centro de inclusión con la vacante, ¿no?, disponible. Achicar el número o negar el número tiene que ver con el encubrir los huecos y los baches que quedan y mostrar lo insuficientemente de una política, ¿no? Porque si vos tenés el triple o el doble de personas en situación de calle, vos juntas simplemente con esas vacantes para ingresar a un centro de inclusión, ahí empieza la primera discusión con respecto a financiar de manera real la ley.
Y con respecto, bueno, en este rally mediático que hizo el ministro previo a la ola polar, una de las cuestiones que planteaba era que el 60% de la población de calle de la Ciudad de Buenos Aires provenía de la provincia de Buenos Aires, o era de la provincia de Buenos Aires. Primero aclarar algo que, no sé, parece una obviedad, pero está bueno mencionarlo. Las personas que están en situación de calle, su nombre lo indica, están en situación de calle, no tienen casa, ¿no? Primero aclarar eso. Nosotros incluso lo hablamos con el ministro, hay una cuestión que esta situación no se puede andar revolviendo gente por un tema, viste, de jurisdicción, no este es tuyo, este es mío. La ciudad de Buenos Aires claramente, ¿qué pasa? Es una ciudad donde obviamente se concentra, como sabemos, muchísima riqueza, y que quien está changueando o quien está buscando un recurso en la calle, seguramente venga a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo te puedo decir algo, nunca pudieron plantear cómo fue la construcción de ese dato, de dónde lo sacaron. Pero bueno, la verdad que pasa con el ministro Gaia, y pasa muchísimo, que es que bueno, que los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires tiran determinados números, determinadas cifras, afirman determinadas cosas y nadie repregunta, o nadie ni siquiera le plantea, bueno, ¿de dónde ha salido ese número? ¿A partir de qué? Porque digo, ahí no lo pueden demostrar. Y después hay una cuestión que ahí sí tiene que ver con una intencionalidad política, decir, che, esto no me corresponde a mí como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se haga cargo del gobernador. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que se están dando en la Ciudad de Buenos Aires hoy, que tiene que ver por eso, con los operativos de limpieza e higiene o sacar a la gente de la calle. Las personas que están en situación de calle pueden ingresar a un centro de inclusión de manera voluntaria, no las pueden obligar. Entonces, el objetivo es que no haya gente en la calle, pero no por quizás una mirada humanitaria que nosotros sí creemos que está bien, que digo, con las bajas temperaturas sabemos que hay un riesgo de vida que bueno, que obviamente que lo mejor que puede hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es alentar que vayan a los CIS. Ahora vos ahí tenés otro problema. Muchas personas no quieren ingresar a los centros de inclusión social porque han tenido, o por experiencia personal, o por experiencia de terceros, porque la población de calle, convengamos que se pasa información, habla, como se pasa el dato de dónde están los comedores, o dónde se puede uno dar una higienizar, también se pasa el dato de cómo funciona tal CIS o tal otro CIS. Y la verdad que las situaciones, se han dado muchas situaciones de violencia dentro de los centros de inclusión, y hay algo que hay que trabajar, que muchas personas que están en esa situación no quieren ingresar a los centros de inclusión. Bueno, ¿qué hace el gobierno de la ciudad con respecto a eso? O ingresa a un centro de inclusión, o se les levanta la rentada, y con esta cuestión que también es represiva y persecutoria, vos lo que vas realizando es, che, acá no vas a estar. Incluso muchos, che, loco, del otro lado de la General Paz. Entonces, no es ingenuo el plantear de manera arbitraria, porque no sabemos de dónde lo sacó, que el origen de muchas de las personas en situación de calle es en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que están respaldando es una acción posterior, que es levantar a la gente y llevarla del otro lado de la General Paz, sea o no sea de la provincia de Buenos Aires, porque quien está en calle está en calle. Y la verdad, te digo otro dato más, la Ciudad de Buenos Aires permanentemente, a través de los desalojos que hay, que fundamentalmente ustedes los conocen, porque están principalmente en la zona sur de la ciudad, ¿sabes la cantidad de familias que la Ciudad de Buenos Aires expulsa a la provincia de Buenos Aires? Y yo no veo, la cantidad, eso con desalojos, la cantidad de familias que se van de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires porque no hay una regulación de alquileres, y que sabemos que la especulación inmobiliaria lleva a las nubes el precio de un alquiler de tanto de un hogar como en un hotel, de un departamento como una habitación de un hotel. Y la verdad que yo no veo ni al gobernador de la provincia de Buenos Aires ni a ningún intendente está llorando o quejándose
la cantidad de personas que provienen de la ciudad de Buenos Aires, que de repente ya no pueden asumir el costo de vivir en esta ciudad, o fueron desalojadas y que van a vivir en la provincia de Buenos Aires. O sea, eso tiene una intencionalidad política que, ya te digo, por un lado es la de justificar un accionar posterior, que es parte de lo que hicieron la semana pasada, agarrar a la gente directamente y llevarla al otro lado en General Paz, levantar las ranchadas sí o sí, porque es como o ingresás a un centro de inclusión o te vas de la ciudad. Y después, bueno, una intencionalidad política. Es como, bueno, siempre la culpa es de otro. El problema de que la población de calle haya aumentado tanto en la ciudad de Buenos Aires, la tiene el gobernador de la provincia, el compañero Kicillof. Bueno, nada, esas son cuestiones de argumentación barata para justificar falencias en la gestión y errores en el abordaje de calle. Parte de lo mismo. Lo que sí es real es que vos tenés también un gobierno nacional que viene desfinanciando la ley de calle a nivel nacional y que incluso ha dejado a todas las provincias completamente en soledad con respecto a su abordaje. Ahora está la idea de realizar un censo en cada una de las jurisdicciones para poder saber cuántas personas hay, pero bueno, la verdad es que eso está completamente financiado, no quieren poner un mango. Petrovelo es la ministra que no reparte ni siquiera las frazadas que tienes en sus depósitos, y la ley nacional está completamente financiada. Entonces nosotros con el tema del censo también, bueno, es denunciar el incumplimiento de la ley de ciudad, pero también el incumplimiento nacional, ¿verdad? Y el gobierno de la ciudad, que en un primer momento había tenido como una política de diferenciarse en algunos aspectos, por lo menos en lo que era desarrollo de estos temas, ya te digo, se ve una doble vara en la política de abordaje. Por un lado, los CISPES también, y que eso obviamente lo reconocemos, pero por el otro lado, una gran violencia a estas personas que también tienen que ver con el incumplimiento de la ley, que es levantarles las ranchadas y directamente empezar con una persecución que es por toda la ciudad de Buenos Aires hasta que logren el objetivo, que queden del otro lado de la General Paz y listo, picho, ya no es un problema mío. Como si y bueno, ni hablar de que a partir de obviamente la comunicación con el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Andrés Larroque, que hemos planteado hay una situación que es real, que un abordaje desde el AMBA, de la misma manera que necesitamos políticas transversales, el pensar un abordaje en el AMBA es necesario, y el ministro Andrés Larroque siempre se ha mostrado a disposición de la conformación de un ámbito para poder intercambiar, para poder resolver cuestiones entre ambas jurisdicciones, y nunca se ha recogido el guante. Entonces te puedo afirmar que la cuestión de decir que el 60% de la población de calle es de la PBA tiene que ver con simplemente lo que te mencionaba antes, y no con una intención de poder generar un ámbito de trabajo y de intercambio de ambos ministerios para abordar la problemática. Clarísima, Berenice Yáñez, te agradecemos. Bueno, e invitamos, reiteramos, la conferencia de prensa sobre los resultados del censo se realizará el día lunes a las 18 horas en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Carlos Calvo, 2365. Gracias, Bere. Y bueno, esperemos que con ansia la presentación del lunes y ver qué se puede hacer después en lo sucesivo con este tema tan sensible. Gracias, chicos, muchas gracias por la difusión y bueno, los esperamos en la conferencia. Así será. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Otro. Volvemos en un ratito con nuestro último bloque de Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC. La mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria. Signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, volvemos con este último bloque de Pueblada y ya estamos en comunicación con Marcos Ciani. Él es director provincial de Deporte Social en la provincia de Buenos Aires. Marcos, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Todo bien. Bueno, nada, queríamos charlar con vos de todo un poco, pero bueno, en principio preguntarte para arrancar, porque esta semana se inauguraron los Juegos Bonaerenses para este año 2025, que nos cuentes cómo estuvo y qué significa esta política pública que es realmente hermosa y muy, muy integral. Bueno, sí, como decía, se hizo el lanzamiento en el municipio de Berazategui, en un polideportivo. Increíblemente el polideportivo calefaccionado, impresionante, eso llama la atención, ¿no? Que haya un gimnasio municipal climatizado. Eso, la gestión del intendente Musi, que estuvo presente, fue el anfitrión del acto de lanzamiento, y bueno, estuvo nuestro subsecretario de Deportes, Cristian Cardoso, nuestro ministro Andrés Larroque y el gobernador Axel Kicillof, haciendo el lanzamiento de este año, ¿no?, de los Juegos Bonaerenses, como que implica un montón de sacrificio poder realizarlo sin ningún recorte, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y que tuvimos encima récord de inscriptos, 480.000 inscriptos participantes en la provincia de Buenos Aires, sumando jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores.
con más de 100 actividades, ¿no? Teniendo en cuenta el recorte de la nación hacia la provincia, también en materia de deporte, por ejemplo, los Juegos Evita este año no van a ser financiados por la nación. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Gastón Cardús te saluda. Te quería preguntar, vos nombrás los Juegos Evita y el recorte de nación, y me parece pertinente quizás pedirte una reflexión al respecto. El año pasado los Juegos Evita llevaban a sus finales 8.000 pibes y pibas, y los Juegos bonaerenses, siendo Juegos provinciales, llevaban a sus finales alrededor de 35.000 pibes. Esta desfinanciación, este desinterés de sostener los juegos y esta política también cultural, no solo deportiva, lleva a que obviamente muchos pibes se queden afuera. ¿Vos qué análisis haces al respecto? Sí, con eso, como bien decías, no llegaron a 8.000, teniendo en cuenta que son los Juegos Evitas nacionales, o sea que los finalistas son de todo el país. Cuando la provincia de Buenos Aires, como este año, el año pasado, alrededor de 35.000 finalistas en Mar del Plata. De la provincia de Buenos Aires nada más, ¿no? Ahí se ve el recorte y la falta de voluntad de hacerlo desde la nación, ¿no? Cuando en la provincia se mantiene, es más, como te decía, tuvimos récord de inscriptos este año, y bueno, es parte de la política, ¿no? Si del gobierno nacional, de ajuste, de empobrecimiento de la población, de quitarle derechos. Si le sacan el remedio a las personas con enfermedades oncológicas, ¿qué se puede esperar del deporte, ¿no? De estos tipos. Así que, pero bueno, por suerte en la provincia tenemos un gobernador y un ministro que han decidido no tocar, no recortar y hacer con lo que implica el sacrificio de poder hacer los Juegos bonaerenses de esa manera, ¿no? Que bueno, como te decía, la participación es muy grande en más de 100 disciplinas, con todo lo que abarca el espectro de los participantes, ¿no? Que son jóvenes, que hay de todas las edades, personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Marcos, buen día, ¿cómo estás? Bueno, te saluda Priscila y justo vos traías sobre la importancia de la gestión de la provincia de Buenos Aires y particularmente sobre la perspectiva que tienen sobre el deporte, y tomando el nombre de tu dirección, ¿qué significa hoy hacer deporte social en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el deporte social, que es la tarea que nos encomendó el ministro Larroque, es ampliar la base social del deporte, que donde podamos llegar a cualquier barrio de la provincia de Buenos Aires, a cualquier municipio, a cualquier espacio, digamos, personas humildes, adultos mayores, personas con discapacidad, que no haya discriminación por cuestiones de género ni en el deporte. Eso es el objetivo que tiene la Dirección de Deporte Social, que es ampliar esa base de que todo el mundo pueda acceder a algún deporte o alguna actividad recreativa, ¿no? Qué importante, sobre todo en un contexto como este, y bueno, tan contrapuesto también, con tantos contrapuntos con la política nacional. Sí, como vos decís, como vos decís, el gobierno nacional recorta derechos, el gobierno nacional ajusta, y la provincia de Buenos Aires invierte, porque no considera un gasto, como dijo el gobernador el otro día, y no es un gasto, sino es una inversión, y amplía derechos, ¿no? Con el deporte social, tratando de llegar a todos los niveles de la sociedad.
Marcos, bueno, además de ser director de Deporte Social, sos un militante territorial, sos un militante peronista, y en estos términos quizás... No, además no, soy un militante, que aparte soy director, al revés. Bueno, muy bien. Hecha la corrección, aprovecho para preguntarte por tu territorio, por tu San Isidro, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo venís viendo el municipio? Y bueno, ¿qué análisis haces de la política en general? Mira, justamente hoy, ahora estoy yendo en un ratito ya para SUTEBA, que el sindicato de docentes de San Isidro, donde vamos a armar un comité de crisis, porque esta semana tuvimos un montón de barrios con corte de luz y también algunos con falta de agua, ¿no? Bueno, los cortes de luz se debe a la gran cantidad del consumo por el frío, pero eso es porque tanto de la empresa de Enor como el municipio hubo mucha desidia en los últimos años con el gobierno anterior y con este también municipal en dejar el cableado de hace tiempo, no renovarlo, y bueno, eso ha generado un montón de problemas esta semana. Entonces hoy realizamos, el comité, donde van a venir vecinos, vecinas de los diferentes barrios, que son alrededor de 7, donde hubo problemas esta semana, y bueno, vamos a presentar el lunes en el municipio las problemáticas y en la empresa de Enor, ¿no? Tuvimos hasta un incendio en una casa que sin luz, con una vela se prendió fuego, así que también con el ministerio, la subsecretaría de Finanzas estamos interviniendo, y bueno, esa es la situación de esta semana en San Isidro, que tiene que ver con 40 años de un gobierno anterior muy desgastado y 1 año y medio de este gobierno que continúa con esa línea de no preocuparse por un montón de problemáticas, en este caso la electricidad y la luz de los barrios populares. Marcos, ahí qué importante esto que mencionás en principio para poder organizar vecinos y vecinas que están en la misma situación y mostrar que también las situaciones no son individuales sino colectivas y la lucha también. Y en ese marco, primero, desearles mucha fuerza con lo que va a suceder hoy, pero no queríamos dejar de hacerte la pregunta de, bueno, este programa se llama Pueblada por el último pedido que nos hace Eve en la plaza, antes de que cambie de casa, y queríamos preguntarte a vos cómo consideras que podemos hacer una pueblada hoy. Bueno, la mejor pueblada que considero hoy es, por supuesto, reclamar, o los vecinos en la semana han hecho corte, salieron ahí a la puerta del barrio a reclamar, ¿no? Esos son cuestiones de la lucha de la gente por sus derechos y por vivir dignamente, que tampoco es algo extraordinario, es solo tener la luz para tener una estufita cuando hace temperaturas bajo cero, ¿no? No es una cosa que pide, pero creo que la mejor pueblada es construir una alternativa política real, ¿no? Que pueda sacar a Milei de este gobierno y sus políticas de ajuste, empobrecimiento, desindustrialización, desempleo. La mejor pueblada que podemos realizar es una construcción real, concreta, para sacar a Milei del gobierno y tener un gobierno peronista. Y creo que la mejor alternativa es llevar lo que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires al país, ¿no? Y al municipio de San Isidro, obviamente. Así es, bueno, Marcos, clarísimo. Te agradecemos, nos quedó súper corta, nos quedaron un montón de preguntas para hacerte, pero armaremos otra porque es un tema que son muchos temas que dan muchísimo
para hablar y necesitamos muchos espacios de conversación con compañeros y compañeras y esto, y construir esta alternativa de la que hablabas. Te dejamos, si querés, para una reflexión final y bueno, ya se nos va el programa. Bueno, eso, que no hay que bajar los brazos, se ve algún grado de desesperanza, pero bueno, a medida que esta crisis se va profundizando, debemos tener en cuenta eso, ¿no? Que hoy, en los marcos de la democracia, hay que buscar una alternativa, una construcción política real, que la gente confíe, que tenga esperanza, ¿no? Y creo que eso va creciendo día a día, como te decía, de nuestro gobernador, ¿no? Se ve cuando va a los actos, cuando va a las movilizaciones, lo que la gente genera alrededor de él. La otra vez en una movilización vi que no se tuvo que ir porque no podía estar, porque la gente se le tiraba encima, digamos, y bueno, creo que eso es como un renacer de la esperanza ante tanto neoliberalismo, ante tanta ajuste, crecimiento de la pobreza, ¿no? Y es algo real, concreto, que lo tenemos ahí, así que hay que profundizarlo, seguir construyéndolo y sacar a Milei y a cualquiera que siga con estas políticas de ajuste, de empobrecimiento de nuestro pueblo, falta de justicia social, pero de entrega de la soberanía, ¿no? Como está pasando con un montón de aspectos en la Argentina, ¿no? Que bueno, no vamos a detallar por el tiempo, pero cuando quiera lo charlamos en otro programa. Así será, Marcos, te agradecemos. Bueno, hablamos con Marcos Ciani, director provincial de Deporte Social de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y se nos fue otro programa. Le agradecemos, bueno, ahí llegaron varios mensajitos, como bueno, con las respecto a situación de calle y a la situación con YPF. Le agradecemos especialmente esta vez, como siempre, a Gustavo Hoffman y a Alan Martínez, pero hoy han hecho magia con la piedra que somos. Y nos vamos ahora, ¿con qué nos vamos, Bri? Nos vamos con Triunvirato Ambiental, que les acompañarán de 8:50 a 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos y nos vemos el fin de que viene haciendo Pueblado. Adiós. Preparémonos, hagamos en cada plaza. Con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
AM530 en Twitter.